Buenas noches. Buenas noches, creo que saludé a todos. Vamos a tener una breve reflexión esta noche. Les voy a invitar a que busquen en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Vamos a leer un versículo ahí, el capítulo 10, el versículo 9. Sí, los voy a esperar a ustedes, así lo leemos todos juntos. Versículo 9 del capítulo 10 de Juan. ¿Estamos? Dice así. Está hablando el Señor Jesús. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Me acompañan? ¿Lo leemos todos juntos? No me dejen solo, ¿eh? Vamos. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Sí? Hoy se van a ir, se lo van a acordar cuando se acuesten, estén por dormirse, lo van a tener en la mente todavía. Lo vamos a repetir un montón de veces. Esta frase, vamos a tener una reflexión acerca de esta declaración que hace Jesús acerca de sí mismo, ¿sí? Y a ver, les voy a preguntar a ustedes, yo sé que ustedes recuerdan seguramente. Esta frase yo soy, ¿sí? Esta declaración que Jesús hace acerca de sí mismo, la hace varias veces, ¿sí? En los evangelios lo podemos leer. ¿Quién se acuerda, se le viene a la mente algún yo soy que haya dicho el Señor Jesús? Yo soy la luz, yo soy el pan de vida. Estamos hablando de que haya dicho el Señor Jesús, de boca del Señor Jesús. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy el buen pastor, ese está ahí nomás. Yo soy la puerta, ¿no? Yo anoté, son 7, ¿sí? 7 declaraciones que hace el Señor Jesús, como estas, acerca de sí mismo. Están todas la mayoría están todas en el libro de Juan, las podemos encontrar a todas, ¿sí? Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, ¿sí? El domingo pasado escuchamos acerca de eso. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y una que nadie dijo, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Bueno, y si queremos, podemos pensar en otra octava, a ver quién se acuerda, que no es una declaración que Jesús hace acerca de sí mismo, pero el Señor Jesús responde ante una pregunta y dice, yo soy. ¿A qué momento me estoy refiriendo? A ver. No. Ya últimos momentos del Señor Jesús. Mica hace señas con las manos. No, pero Mica siempre hace señas con las manos. ¿Se acuerdan cuando a Jesús lo están buscando los soldados? Cuando antes de que Pedro... Sí, pero antes de que Pedro le corte la oreja... ¿Se acuerdan que lo van a buscar los soldados y preguntan por Jesús? Y Jesús adelanta y le dice, ¿a quién buscáis? ¿Sí? A Jesús de Nazaret, le dicen. Y Jesús dice, yo soy. ¿Y qué pasa? Dice la Biblia que retroceden y caen al piso, todos para atrás, ante la palabra, ante la declaración de Jesús, ¿no? Yo soy. Eso en el Nuevo Testamento. Y si queremos ir un poquito más atrás, en el principio, en la Virgen de todo, hablamos en el Antiguo Testamento. ¿Quién se acuerda? ¿A quién se le viene a la mente? El encuentro, el 3.14, muy bien, es el pasaje exacto. Cuando Moisés tiene el encuentro con Dios, ¿sí? A través de esa zarza ardiente que no se quemaba, y Moisés le dice a Dios, pero y vos me mandás, pero ¿en nombre de quién? ¿Sí? Me van a preguntar, ¿en nombre de quién voy? Y yo lo tengo anotado, el versículo, y respondió Dios a Moisés, y le dice, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Sí? Ese es el origen de este nombre del Señor. Podemos meditar en todas estas declaraciones que Jesús hace en estas 7 y sacar un montón de enseñanzas, pero hoy vamos a solamente a detenernos en esta de Juan, capítulo 10, versículo 9, que Jesús dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, ¿sí? Y entrará
y saldrá y hallará pastos. Primero vamos a empezar. Yo tengo para compartir con ustedes hoy 4 puntos, ¿sí? Pero el primero no es uno de los 4. El primero es acerca de la declaración que Jesús hace. Jesús dice, yo soy la puerta. Si nosotros leyéramos un poquito más ahora por el tiempo no podemos, pero si leyéramos el capítulo, tendríamos que leer a partir del capítulo 1, veríamos que Jesús está hablando y contando no sé, ¿qué dice su Biblia? Capítulo 10, versículo 1. El título, ¿cuál es? Parábola, ¿no? Pero miren que el versículo 6, miren lo que dice Juan. Esta alegoría les dijo Jesús, ¿sí? Ustedes saben que los títulos, la palabra que está escrita sí es palabra inspirada por Dios, pero los títulos no, ¿sí? De hecho mi Biblia no dice parábola, mi Biblia dice Jesús el buen pastor, ¿sí? No habla de la parábola del redil. Jesús está hablando acá, está haciendo una alegoría, ¿sí? Y es parecido a una parábola, pero no es una parábola. Después lo podés googlear, o a la antigua si querés, agarrás el diccionario, es más lento, pero bueno, y te fijás, ¿sí? Una parábola y una alegoría. Una alegoría es más como una metáfora, porque Jesús está declarando en el versículo 9, yo soy la puerta. Y Jesús, claro, no es una puerta, pero es una metáfora. Él se compara, hace esta declaración de sí mismo, ¿sí? Y esto nos sirve para conocer a nosotros quién es Dios y qué representa para nosotros. Y en este versículo 9 del capítulo 10, Él dice, yo soy la puerta. Y viene el versículo 6 nomás, leemos que dice, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía, ¿no? El Señor Jesús hablaba, siempre era muy claro para hablar. Cuando hablaba, Él enseñaba por parábolas. Y bueno, esta es una de las ocasiones en las que la gente que estaba escuchando no entendía lo que Jesús decía. Pero vemos como también cuando Él habla acerca de la parábola de aquel pastor, el sembrador, ¿sí? Que sale a sembrar, Él primero cuenta toda la historia y después da toda la explicación. Acá Él va a hacer algo parecido. Y empieza en el versículo 7, ¿sí? Yo se los voy a leer. Dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, ¿sí? Esta es una doble afirmación. Es muy importante lo que viene ahora. Otras versiones dice, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y el 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, ¿sí? Acá el Señor Jesús está haciendo esta metáfora de que Él es la puerta, ¿sí? Y Él dice que los que vinieron antes de mí son salteadores, son ladrones. Yo soy la puerta. Y Él dice, solamente el que entra por la puerta es el buen pastor. Dice, yo soy la puerta. Hay 2 cosas que Él está diciendo acá. Que Él es la puerta y que Él es el buen pastor. ¿Sí? Son todas metáforas que Él hace. Y nosotros, bueno, si Él es la puerta, si Él es el buen pastor, más arriba dice redil. El redil es un corral, ¿sí? Donde entran las ovejas. Nosotros seríamos las ovejas. Pero esto está dirigido ¿a quién? ¿A quién está hablando? Al pueblo de Israel. ¿Está? En el pueblo de Israel. Como siempre, hay fariseos, hay escribas, hay gente común, ¿sí? Y Él está dirigiendo estas palabras, ¿sí? Y esas ovejas de las que Él habla son del pueblo de Israel. Y son palabras que se las está diciendo al pueblo. Pero ¿qué pasa? Si nosotros damos la vuelta a la página y leemos el versículo 16, acompáñenme, versículo 16, dice el Señor Jesús, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Así que, ¿quiénes eran esas otras ovejas? Si el primer grupo era el pueblo de Israel, los escogidos del pueblo de Israel,
este segundo grupo al que el Señor Jesús hace alusión, indudablemente somos nosotros, ¿no? Los gentiles, el resto del mundo. Y dice acá, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor, ¿no? Este es Jesús que, como dice la palabra, que de ambos pueblos, Él hizo uno, ¿sí? Entonces, hay un montón de cosas para ver acerca, si lo quieren leer, lo pueden leer a partir del versículo 1, ¿sí? Y quizás un poquito antes, también hay una discusión muy interesante que tiene el Señor Jesús con los fariseos. Pero vamos a ver estos 4 puntos. Bueno, primero les decía que Jesús declara que Él es la puerta. Él está diciendo que Él es la puerta, no hay otra puerta, ¿sí? Si él afirma que Él es la puerta, está diciendo que no da lugar a otra cosa. Solamente Él es la entrada, no hay otra entrada. Lo dice más adelante el Señor Jesús en el capítulo 14, lo dijeron ustedes, yo soy el camino y la verdad y la vida, y dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Lo dice el apóstol Pablo categóricamente en la carta a Timoteo, y le dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, ¿sí? Categóricamente, es Jesús la puerta. No hay otro medio de entrada. El cielo estaba cerrado para nosotros. Pero Dios en su infinita misericordia decide enviar a su Hijo, ¿no? Para crear este camino, para crear esta puerta, para abrirnos la puerta de los cielos, para que hoy nosotros, quizás aquí la mayoría de nosotros somos salvos, podamos gozar de tener una patria celestial y un Salvador, aquel que es la puerta. Leemos la frase de versículo 9 del capítulo 10. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. ¿Sí? Primer punto, salvación. ¿Qué pasa cuando uno entra por la puerta, que es Jesús? Hay salvación. Dice, el que por mí entrare será salvo. Dice Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo, dice, en que podamos ser salvos. Solamente Jesús. Aquel que pasa por la puerta, que es Jesús, encuentra salvación. El primer punto, ¿sí? Salvación. Salvación. Salvos. Somos salvos. ¿De qué somos salvos? La palabra también nos dice, somos salvos de la condenación eterna. Dice en este mismo capítulo de Juan, vamos a buscarlo, Juan 3:18. Nos vamos a mover por el libro de Juan nada más. Y Romanos 3:18, versículo conocido. ¿Somos salvos de qué? 18 dice, el que cree, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sí? Hay condenación, por eso necesitamos salvación, porque estamos condenados. Aquellos que no creyeron, aquellos que no creen, tiempo presente, ya han sido condenados, ya están condenados, no serán condenados, ya están condenados. Pero aquellos que hemos creído, tenemos esa salvación que encontramos cuando pasamos por Jesús, aquel que es la puerta. ¿Sí? Vamos a resumir. Seguimos leyendo la misma frase. 10:9 de Juan. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. ¿Y qué dice? Y entrará. Y entrará. Segundo punto. Comunión. ¿Sí? Salvación, ahora comunión. ¿Sí? Y entrará, dice. Ahora sí, acompáñenme a Romanos capítulo 5. Está nomás ahí cerquita. Miren lo que dice el capítulo 5 de Romanos, el versículo 2. Tenemos comunión. Dice, y entrará. Romanos 5:2. Por quien también tenemos entrada por la fe. Dice, a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por quien también tenemos entrada. ¿Sí? A esta gracia en la cual estamos firmes. Tenemos comunión. Gracias a la obra que hizo nuestro Señor Jesús, abriendo esa puerta para que nosotros podamos entrar, para que podamos encontrar la salvación, ahora también podemos tener comunión. ¿Por qué decimos comunión?
Es como cuando, ¿se acuerdan en Apocalipsis cuando escribe Juan y dice, yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor, si alguno oye mi voz, ¿y qué pasa ahí? Y abre la puerta y entraré, dice, y cenaré con él y él conmigo, y eso nos habla de comunión. Eso es lo que pasa cuando entramos por la puerta, que es Jesús, y tenemos esta salvación. Que antes, encontrándonos en la condición, se los leo yo, dice el versículo 10 de Romanos también, dice, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Sí? Siendo enemigos, fuimos reconciliados. Tenemos comunión ahora. Es Jesús el que nos introduce a la comunión con el Padre. A través de Él, cuando cruzamos esa puerta que es Jesús y encontramos la salvación, podemos tener esta comunión, esta nueva relación con Dios. Porque antes, dice también la palabra, éramos extraños. En otro tiempo, lo tengo acá anotado, lo dice Pablo, dice a los colosenses. Y vosotros también, que en otro tiempo eras extraños y enemigos, dice. Ahora, dice, os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Para qué? Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Tenemos comunión. Hay una relación ahora que tenemos con Dios, que podemos gozar, que podemos llegar hasta su presencia en oración. Cantábamos al principio, sabemos que cuando lo hacemos de corazón, el Señor oye nuestras oraciones, oye nuestros cánticos y tenemos una relación con Él. Él nos habla, acá en estos versículos de Juan dice, mis ovejas oyen mi voz porque me conocen. ¿Sí? Si somos sus ovejas, oímos su voz porque le conocemos. Nosotros oramos, Él nos escucha, Él nos habla, nosotros lo escuchamos a través de su palabra. Podemos saber todo su pensamiento, todo lo que Él quiere para nosotros. Tenemos comunión. Un versículo más y pasamos. Hebreos 4:16, se los leo yo. Pablo dice que ahora, antes éramos extraños, ¿sí? Extranjeros, enemigos de Dios, pero ahora Pablo dice a los hebreos, le escribe, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Pablo dice, podemos acercarnos con confianza, con familiaridad al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sí? Hay comunión, hay confianza entre nosotros y Dios. Entre aquel que ha pasado por la puerta, que es Jesús. Aquel que ya tiene la salvación. Puede tener esta relación con Dios. Número 3. Son 4 nada más. Leemos otra vez, 10:9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, dice, será salvo. Nos hablaba de salvación. Y entrará, nos hablaba de comunión. Dice, y entrará y saldrá. Y el punto número 3 nos habla de libertad. Dice el comentarista Matthew Henry que esta expresión, dice, entrará y saldrá, es una expresión hebrea que indica completa libertad. Se lo dice él, yo no voy a pensar otra cosa, pero dice, esto nos indica, es una expresión hebrea que indica completa libertad. ¿Sí? Y miren lo que dice, estamos en Juan, miren lo que dice el Señor Jesús en el capítulo 8 de Juan. Acompáñenme al capítulo 8 de Juan, versículos 32 y 36. Palabras del Señor Jesús. Dice así, 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Tenemos libertad. Aquel que pasa por la puerta, que es Jesús, tiene libertad, se encuentra libertad, encuentra la salvación, encuentra una nueva relación con Dios de comunión y encuentra libertad. ¿Sí? ¿Pero libertad de qué? ¿Libres de qué? Dice, ahí nomás, el versículo 35. ¿Qué dice el versículo 35? ¿Quién me lo puede leer? El esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Y el 34, leemos. Jesús le respondió, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
Ahí está. Todo aquel que hace pecado, dice, esclavo es del pecado. Así que, y la Biblia nos afirma que todos nosotros somos pecadores. No hay un justo, dice. No hay nadie que haga lo bueno. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que necesitábamos libertad. Uno le puede decir a la gente, pero vos necesitas que el Señor te libere, ¿sí? Que el Señor te perdone. ¿Pero de qué? Te dicen. Porque claro, no se sienten culpables, no se sienten que están haciendo cosas malas, se sienten buenas personas. Y bueno, es el Espíritu Santo el que trae, dice la Biblia, la convicción de pecado, a veces a través de oír la palabra, ¿no? Pero la realidad es esa, ¿no? Qué difícil es hacerle entender a una persona que necesita de la libertad del Señor, que está esclavo del pecado. En estos tiempos que vivimos, en donde se pregona la libertad de pensamiento, la libertad de culto, por lo menos en nuestra región, ¿no? En otras regiones sabemos lo que pasa, donde cristianos mueren, donde personas mueren por su religión, por sus creencias. Pero el mundo y la gente piensan que tienen libertad, y la Biblia nos dice que todos andan esclavos y son esclavos del pecado. Solo en Jesús hay libertad. Entonces aquel que pasa por la puerta, ¿qué encuentra? Primero, salvación. Segundo, vamos, no me dejen solo, comunión. Tercero, libertad. ¿Sí? Libertad. Cuarto, terminamos. Dice, todos juntos, a ver, 10:9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y finalmente dice, y hallará pastos. ¿Sí? Bueno, esto es muy claro, ¿no? ¿De qué nos habla? Hay una palabra, yo puse una, capaz se les ocurre otra. Alimento. ¿Qué dijiste? Bendiciones. Yo puse provisión. Provisión. Son todos. Es bastante claro, ¿no? Y hallará pastos, dice Jesús en esta declaración. ¿Qué es hallar pastos? Yo puse provisión como punto número 4. Esto es saciar nuestras necesidades. Es Jesús, que en Jesús encontramos la provisión, ¿sí? Todo lo que nosotros como ovejas de su rebaño necesitamos. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 19. Yo lo tengo acá. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Sí? Escribe Pablo. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta. ¿Conforme a qué? A sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Sí? En Dios encontramos esta provisión que necesitamos. ¿Sí? No nos va a dejar. Yo apenas leí esto de hallará pastos, lo primero que me vino a la mente fue el Salmo de David, el Salmo 23. ¿Qué dice David? Que escribe, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Confortará mi alma, dice, en lugares de delicados pastos. Es provisión. Aquel que pasa por la puerta, que es Jesús, encuentra esta provisión, estos delicados pastos en los que el Señor los hace descansar, que conforta nuestra alma. Eso es tener paz de Dios en el corazón. Un día Jesús le dijo a las personas, bueno, en otras palabras, ¿no? ¿Ustedes vieron alguna vez algún ave, algún pajarito que ande preocupado? ¿No? Les preguntó. Y no, yo por lo menos no. Y yo me imagino que la gente escuchando eso también habrá dicho, y no. ¿Y qué dice Jesús? Miren las aves del cielo, ¿sí? ¿Quién se acuerda de ese versículo? Sí, pero que el Padre Celestial, ¿sí? No hay necesidad de andar afanado y andar preocupado. Que es fácil preocuparse, es verdad, es fácil, que es lo primero que nos sale, es verdad, es lo primero que nos sale, pero el Señor en su palabra nos insta y nos da esta promesa de que si estamos en Él, vamos a hallar delicados pastos. Y ayer escuchábamos acerca del hermano, ¿no? Hablaba algunas cosas, pero con respecto a la humildad, con respecto... el Señor no promete bendiciones, no promete que nunca nos va a faltar nada, no promete que nunca vamos a tener dolor ni vamos a pasar momentos malos en nuestra vida. Todo lo contrario, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, dice, confiad, yo he vencido al mundo.
y nos deja esta promesa para que nosotros confiemos en Él, en su palabra, en que Él nos puede proveer, nos puede suplir las necesidades, y si no es así, si no lo hace, está en todo su derecho de hacernos pasar la necesidad, pero Él va a estar acompañándonos. ¿Para qué? Para fortalecernos en esos momentos de prueba, de necesidad. Es así, podemos confiar, porque no es idea mía, es lo que dice la palabra de Dios. Su palabra nos dice que podemos estar seguros. La paz y el gozo en nuestros corazones, esa paz y ese gozo que viene de Dios, es la provisión segura que Dios promete, nunca va a faltarnos en nuestra vida. ¿Sí? Porque para nosotros, los creyentes, en esta época, para nosotros no hay bendiciones materiales. Nosotros tenemos todas bendiciones espirituales. ¿Sí? Algunos piensan que porque tienen, no sé, un poco más, porque pueden cambiar el auto, porque tienen un buen trabajo, o hay muchas personas que se sienten bendecidos de esa manera, y Dios bendice también, pero quizás se están olvidando de que las bendiciones verdaderas, las que Dios promete en su palabra, son espirituales, y quizás por poner la mente en esas cosas se están perdiendo de otras bendiciones, mucho mejores, ¿no? que tener esas bendiciones materiales. Obvio que es lícito, como decía el hermano ayer, ¿no? Hay tantas cosas lícitas que nosotros podemos tener, pero bueno, el que quiere pelear la buena batalla tiene que abstenerse de muchas cosas, ¿sí? Que aunque sean lícitas, a veces hay que abstenerse para poder, decía el hermano, ganar batallas mejores. Así que, bueno, a ver si se acuerdan, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entonces era salvación. Dice, y entrará comunión, y saldrá libertad, ¿sí? Y hallará pastos, provisión. Todo esto es una riqueza que podemos siempre encontramos, tanta riqueza para poder meditar en las palabras del Señor Jesús. Así que finalmente concluimos, el Señor Jesús llama, ¿sí? A todos aquellos que todavía no han creído, que todavía no han aceptado como su Salvador. Él llama a que entren, a que estén, a que pasen por esa puerta, a que se encuentren con Él, a que lo reciban como su Salvador, y a nosotros también nos llama, porque dice que las ovejas oyen su voz, ¿sí? Y le siguen, ¿por qué? Porque lo conocen, ¿sí? Así que si alguno no escucha la voz de Dios, quizás no sea una oveja del rebaño, ¿sí? Quizás aún esté convencido de su salvación, pero quizás no sea verdaderamente salvo, porque sus ovejas oyen su voz, porque conocen su voz. Y nosotros, bueno, podemos hablar un montón, ¿no? Acerca de cómo conocer su voz. Si conocemos su palabra, sí podemos saber cada vez más lo que Él quiere para nosotros. Pero Él nos dice, si yo estoy a la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Sí? Entremos. Me despido, termino con esto. Salmo 100, lo hemos cantado anteriormente, años atrás, se lo deben acordar. ¿Qué dice? El Salmo 100, yo les leo el 4 y 5 nada más. Entren, dice, por sus puertas con acciones de gracias, por sus atrios con alabanza. Alábenle, bendigan su nombre, porque Jehová es bueno, y para siempre su misericordia. Y su verdad, dice, es por todas las generaciones. ¿Sí? Amén.